Como recordamos, estamos estudiando el libro de Números verso a verso y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 5, ¿ya? Entonces, es necesario primero entender el contexto en el que se está desarrollando todo esto que venimos estudiando. Y en realidad el contexto comienza desde el libro de Éxodo, ¿no? Vemos que en Éxodo Dios de alguna manera rescató a su pueblo, sacó de Egipto, les ha dicho que son su especial tesoro, son su primogénito, su hijo, los ha llevado en pos de él. Y no solo eso, ¿no? No solamente los va a introducir a la tierra prometida, porque ese era el objetivo, sino que Dios está buscando tener una relación con su pueblo. Pero ¿cómo podría ser posible esto si Él es un Dios santo? Y el pueblo, hemos visto que es un pueblo rebelde, un pueblo pecador, al igual que los demás, ¿no? Pero Dios está haciendo un pueblo distinto, ¿no? Entonces, en Levítico encontramos una frase muy interesante donde dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Entonces les recuerda por qué es que los ha sacado y ahora les está diciendo que vivan en la santidad en la que Él las ha llamado, ¿no? Entonces, vemos que para eso Dios en el libro de Éxodo, a través de Moisés, mandó que el pueblo construyeran un tabernáculo, ¿no? Y él dio el plano, el bosquejo de cómo realizar este tabernáculo. Ya en el libro de Levítico hemos visto cómo es que de pronto les dice cómo es que deben de servir o ministrar en el tabernáculo y es más, ¿no? ¿Qué tribu iba a ser la encargada de realizar todo este trabajo dentro del tabernáculo? De tal manera que Dios va a tener relación con su pueblo, pero no a la manera como el pueblo lo determina, sino a la manera como Dios está determinando, ¿no? Entonces, todo esto tiene un objetivo en que Dios esté morando en medio de su pueblo. Llegamos al libro de Números y comienza prácticamente capítulo 1, capítulo 2, ordenando a todas las 12 tribus alrededor del tabernáculo, ¿no? Y Dios dando las indicaciones quiénes van al norte, quiénes van al sur, quiénes van al oriente, quiénes van al occidente, y cada una de las tribus, ¿no? Y para salvaguardar todavía más allá, separó una función especial para una tribu, ¿no? Que vendría a ser para la tribu de Leví, quienes estarían ubicados, como eran esta tribu lo conformaban tres familias, uno al sur, otro al occidente y el otro al norte, ¿no? La familia de los coatitas, de Gerson y de Merari, ¿no? Y Aarón y sus hijos estarían delante, ¿no? En la puerta, al oriente, ¿no? Viendo hacia la salida de los rayos del sol. Entonces vemos toda una organización para que de esta manera ellos no se queden ahí estancados, sino para que de esta manera ellos puedan avanzar camino a la tierra prometida, ¿no? Entonces Dios tiene todo un orden, tiene toda una estrategia de batalla, porque las otras tribus eran hombres de guerra, pero también al mismo tiempo tiene toda una estrategia para salvaguardar el, el servicio o el ministerio dentro del tabernáculo, ¿no? Entonces, eso es hasta el capítulo 4. Ahora, el capítulo 5, ¿de qué va a tratar? En el capítulo 5 vamos a ver de que era necesario que el pueblo sea limpio, esté limpio, limpio de todo tipo de impureza, limpio de conflictos y limpio de dudas en cuanto al adulterio, ¿correcto? Entonces, en el capítulo 6 vamos a ver que antes de avanzar es necesario que el pueblo esté dedicado a Dios. Entonces, de alguna manera, todo lo que estamos viendo es una preparación para que el pueblo pueda avanzar camino a la tierra prometida, ¿no? Entonces, y hemos aprendido bastante en cuanto a limpieza de la lepra, del flujo, de tantas cosas que hemos visto en el libro de Levítico, pero ahí podríamos decir que era la teoría, ¿no? Ahora va a llegar a un punto en el que ellos van a tener que aplicar todas estas leyes que fueron dadas en el libro de Levítico, ¿correcto? Entonces, del verso 1 al verso 4, vamos a ver cómo es que de pronto el pueblo necesita ser limpio de todo tipo de impureza, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a leerlo juntos del verso 1 al 4. Mira lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo, nuevamente, el que está dando estas instrucciones y el que está el principal interesado en que el pueblo esté limpio es Dios. No es una idea que se le está ocurriendo a Moisés, sino viene de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, a todo contaminado con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. ¿Te das cuenta? Y dice, y lo hicieron así los hijos de Israel, y lo echaron fuera del campamento
como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces, nuevamente, si nosotros no entendemos el contexto y todo lo que Dios ya ha dicho en Levítico, cómo es que debe de ser tratado aquel que era leproso, cómo es que tenían que ser tan minuciosos y tenían que pasar por toda una inspección para determinar que realmente era lepra, ¿se acuerdan, no? De esas lecciones que tuvimos. No es que de pronto parecía leproso y ya, ¿no? Sino el sacerdote tenía todo un trabajo para evaluar si realmente era lepra o de pronto era sola, otra enfermedad de la piel superficial, ¿no? Entonces, lógicamente aquí suena quizás un poco duro cuando dice eh, para que echen del campamento a todo leproso, a todo que padece flujo de semen, pero no era que de pronto lo van a echar nada más, sino que tendrían que aplicar todo lo que ya hemos visto en Levítico, ¿no? Tenían que ser minuciosos. Ahora, cuando Dios está diciendo que echen a estas personas fuera del campamento, sea leproso, sea flujo de semen, que también lo hemos visto en el libro de Levítico, cuál era el trato, ¿no? Porque ceremonialmente eran impuros, ¿no? Cuando de pronto ellos no era un pecado en realidad tener flujos, podría ser por una enfermedad venérea, podría ser por una enfermedad fisiológica, podría ser o simplemente porque estaban en relación de pareja y tantas cosas. Lo que era pecado es desobedecer las instrucciones que Dios ha dado ante eso. ¿Ya? Lo que sí ellos eran impuros ceremonialmente hablando, ¿correcto? Pero si sabiendo las prohibiciones que Dios está dando en torno a su santidad y está evitando que el leproso, el de flujo de semen, el que ha tocado muerto, participe, ¿no? de su pueblo y que eso es contagioso, ¿no? Ceremonialmente hablando, y si a sabiendas el ser humano o el poblador de pronto quería de pronto engañar a Dios, eso es un pecado abierto contra Dios, ¿correcto? Entonces ellos lo que debían de hacer es ir ante el sacerdote y mostrarse ante el sacerdote y dejarse guiar por lo que dice el sacerdote en base a la ley que Dios había dado, ¿no? Pero aquí vamos llegando ya a un punto final donde de pronto se ha determinado y no, de alguna manera, las personas que de pronto han incumplido con las reglas que se tenían que dar, con las reglas de purificación, por así decirlo. En ese tipo de casos, ¿qué es lo que tenían que hacerlo? Apartarlos, sacarlos del campamento. Vuelvo a decir, no es que Dios de pronto esté haciendo acepción de personas. Lo que Dios está haciendo es, está buscando que esto no contamine, no contagie a los demás y que esto no se vuelva común como solía ocurrir en las otras culturas, en los otros pueblos, donde el hacer rituales o el tocar muertos era parte del ritual de adoración a sus falsos dioses, donde la fornicación, donde había flujo de semen, era normal dentro de sus rituales, donde, no, donde la lepra, que venía a ser eh, de alguna manera una enfermedad muy contagiosa, simplemente ellos lo dejaban pasar y eso se podría convertir incluso hasta en una epidemia, ¿no? Entonces, Dios está poniendo estándares porque está buscando salvaguardar la salud de su pueblo, pero también que el servicio o en el tabernáculo y él morando en medio de su pueblo sea visto siempre con santidad, ¿no? Apartado de lo común, apartado de lo que contamina, ¿correcto? Entonces, de esa manera vamos a entender estos pasajes, ¿no? Porque de pronto uno podría decir, ah, Dios menospreció al leproso. Falso. Claro ejemplo tenemos en el libro de Lucas, capítulo 4, si no me equivoco, cuando Jesús sana a un leproso y de pronto el leproso, de pronto que era desechado por la sociedad, que era desechado por el pueblo, de alguna manera esto se había convertido en un punto de que al leproso se le discriminaba y vemos ahí a Jesús donde Jesús tocando al leproso, ¿no? Extendiendo su mano, dice, toca al leproso y le dice, quiero ser limpio, ¿no? Y vemos que Jesús no tuvo ningún problema en él de pronto sentir que se va a contaminar, sino vemos que en el instante el leproso fue sanado, ¿no? Ahora, en cuanto a la lepra, estoy quizás poniendo un poco más de énfasis sobre la lepra porque a diferencia del flujo de semen, que había todo un proceso de purificación, el que tocó muerto también había un proceso de purificación, ¿no? Eran lavados, eran separados 7 días y todo lo demás.
La lepra sí era conocida, una vez determinada, era conocida como una enfermedad incurable. Es decir, o sea, eras de alguna manera sacado del campamento de por vida, ¿no? Pero interesante que en Levítico vemos de que había una causal donde qué hacer, cómo restituir, no es cómo sanar un leproso, sino cómo restituir a la sociedad a aquel que había sido sanado de la lepra. Eso vemos en Levítico. Como que Dios deja esa instrucción de cómo restaurar a aquel que había sido sanado de una lepra, pero cuando estudiamos todo el libro de los reyes, de los jueces, no vemos evidencia de una persona siendo sanada de la lepra, al menos dentro del pueblo judío, ¿no? A excepción, por ahí quizás alguien me puede decir, y Naamán no era judío, ¿no? Entonces, no había nada para restituirlo dentro del pueblo, pero no hay evidencia, ¿no? Entonces, muchos dicen que esa ordenanza que se dio en Levítico, cómo restituir a aquel que fue sanado de una lepra, básicamente era apelar, si es que ocurriese el milagro de que una persona era sanada de la lepra, cómo restituirlo, ¿no? Cómo es que tenía que traer su sacrificio y entregar al sacerdote y todo lo demás. Pero eso estuvo todo en teoría. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de los tiempos de Jesús. Cuando Jesús, ¿se acuerdan que sanó 10 leprosos? También cuando sanó uno, le dijo, anda, ve y muéstrate al sacerdote. Y el leproso tenía que ir a mostrarse al sacerdote diciendo, ocurrió el milagro, algo que durante cientos de años estaba en Levítico escrito cómo restituirlo. De pronto el sacerdote tenía que buscar, decir, me parece haber leído cómo restituirte, ¿no? Porque era algo que para ellos no era común. Entonces es algo que para ellos las hojas estaban pegadas, no lo tenían, porque no lo usaban esa parte, ¿no? Entonces, cuando vemos el milagro de Jesús sanando un leproso, prácticamente se da, es un milagro por eso, porque la lepra era una enfermedad incurable, ¿no? Entonces, llevando al balance estos dos principios, ciertamente Dios está diciendo que saquen al leproso fuera del campamento, está diciendo que saquen al que tiene flujo de semen, que saquen al que fue contaminado con muerto, pero te digo, el que tenía flujo de semen tenía la esperanza de volver al campamento. El que había tocado muerto una vez pasado su tiempo de purificación tenía la esperanza de volver al campamento, pero el leproso, no, ¿cierto? Y hemos dicho también que la lepra es sinónimo de pecado. En la Biblia mucho se lo relaciona con el pecado. De la misma manera eso se aplica para nosotros. O sea, nosotros, bien claro lo dice Pablo en su carta a los Efesios, cuando dice que estábamos lejos de Dios, Efesios capítulo 2, te invito a que lo puedas leer con calma, pero dice que estábamos lejos de Dios, éramos extraños, advenedizos, es decir, extranjeros, pero que en Cristo hemos sido reconciliados y de dos pueblos se ha hecho uno solo. Algo que para el ser humano era imposible a causa de nuestro pecado, que era incurable, así como la lepra era mortal, el pecado también nos lleva aquí a la muerte, a la separación, fuera de estar en una comunión con Dios, porque el leproso básicamente, ¿cuál era? Fuera del campamento y no estar dentro del campamento, alrededor del tabernáculo. Lo que estamos diciendo que era un pueblo, era un ciudadano de Israel, pero que estaba simplemente fuera del campamento, sin ninguna relación con Dios. Lo mismo sucedía con el pecado. Y lo mismo que hizo Jesús con el leproso, hoy en día Jesús ha hecho con tu vida, con mi vida, y sigue haciendo con la vida de las personas, que aquellas personas que de pronto alguien dijo, a este nadie lo cambia, Jesús puede cambiar su vida, ¿no? Y que y restituirlo y que ahora esta persona pueda tener una comunión con Dios. Solo a través de Jesús ahora podemos estar en comunión con Dios, en paz con Dios y ser parte de ese cuerpo espiritual de Cristo, es decir, de ese tabernáculo espiritual de Cristo, todo por la obra de Cristo. Entonces, todo esto apunta a lo que Cristo sí iba a poder hacer. Mejor entender, a lo que Cristo sí iba a poder hacer. Es imposible, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad es imposible estar frente a Dios. La única manera de poder estar en una comunión con Dios y agradando a Dios es a través de Cristo, a través de la fe puesta en Jesucristo. Él ha hecho esa obra preciosa que nosotros podríamos ver en película y admirarnos diciendo cómo sanó a un leproso
cuando nadie lo podía hacer durante cientos de años, lo mismo podemos ver ahora cuando tú ves una vida transformada y decir cómo Cristo lo salvó y ahora esa persona que estaba lejos de Dios, ahora está en una comunión con Dios. Solo Cristo puede hacer eso. Amén. Bien. Ahora, continuando con el estudio de números, del verso 5 al verso 10, vemos lo que venía a ser por así decirlo, ser limpios de conflictos dentro del pueblo, ¿no? Muchas veces, levante la mano aquel que nunca ha tenido un conflicto, ¿no? Todos en algún momento hemos tenido conflictos. Y dentro del pueblo de Israel también había conflictos entre ellos, ¿no? Ciertamente ellos habían sido llamados como un pueblo especial, pero eran igual de pleitistas, así es que no hay roche, ¿no? Alexander levantó la mano porque ha tenido conflictos, ¿no? Un montón. Todos. Tú dirás, no, ya soy cristiano y ya no hay conflictos, o sea, seguimos teniendo conflictos, ¿no? Y aquí va a dar principios de cómo lidiar con estos conflictos que se daban, ¿no? De tal manera que recuerda que todo esto que Dios está diciendo al pueblo es para que el pueblo pueda avanzar. El pueblo no podía avanzar si estaban con sus impurezas en medio de este pueblo. Dios les está diciendo, límpiense de la impureza para avanzar. Ahora lo que va a hacer, los va a limpiar o les va a dar la salida de cómo limpiarse de esos conflictos interpersonales para poder avanzar. O sea, porque el propósito es de que ellos avancen. No van a poder avanzar si están ahí con su impureza. Nosotros como creyentes no vamos a poder avanzar en las cosas del Señor si tenemos cosas que confesarles, si tenemos impurezas dentro de nuestra vida que de pronto no la queremos tratar, no la queremos purificar, no la queremos llevar a Cristo. ¿Me dejó entender? ¿Cómo puede avanzar un cristiano si tiene malos pensamientos, malos deseos en su mente? Eso no te permite avanzar. La Biblia dice, dejando todo peso y pecado, que corramos la carrera hacia adelante. Pero es necesario que quite todo eso. Y como habíamos dicho hace un momento, solo Cristo puede quitar todo peso y pecado para que tú puedas avanzar. Muchas veces vamos a ver vidas detenidas, espiritualmente hablando, en su comunión con Dios, en su avance ministerial, detenidos, estancados, porque simplemente aún no se han dispuesto a limpiarse de esas impurezas que no dejan avanzar. Es necesario ser limpios. Este pueblo tenía que ser limpio para poder avanzar. De la misma manera con los conflictos. Hemos tenido conflictos, tenemos conflictos, pero Dios va a mostrar una salida para su pueblo, pero también para su iglesia. No podemos vivir con conflictos y pretender avanzar sin haber restituido, sin haber saneado un conflicto que podemos estar viviendo hoy. Amén. Entonces, mira lo que dice el verso 5 al 10, dice, además, es decir, este es otro punto, ¿no? Como que además, ¿no? Segundo punto. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Dios, digo, contra Jehová y delinquen, aquella persona, dice, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. O sea, aquí nos está mostrando como que el daño que cometiéramos, el pecado que cometieron es contra Dios, pero también era contra el prójimo, ¿no? Entonces, a veces decimos, ¿yo por qué tengo que pedirle perdón a Dios si el que le he ofendido es a mi esposa a mi vecina, ¿no? O sea, le has ofendido a Dios. ¿Me dejo entender? Todo pecado contra el prójimo es pecado contra Dios. ¿Por qué? Y más todavía cuando ya somos parte de su pueblo. Todo pecado, todo daño contra un hijo de Dios, estás justamente dañando al hijo de Dios o a la hija de Dios, ¿no? A la princesa de Dios. Entonces, vamos a ver que como parte de la restitución se tenía que presentar, se tendría que de alguna manera compensar el daño hecho al prójimo, pero también compensar hecho el daño ante Dios. Y mira, seguimos leyendo, dice. Y aquella persona, dice, verso 7, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó.
Y aquel hombre, dice, y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándole al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. ¿Qué era la expiación? Era el pago simbólico por mi culpa, ¿sí o no? Por mi pecado. Entonces, de alguna manera el poblador reconocía que había fallado a Dios, pero también había fallado al prójimo. Dice 9, toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Entonces, era necesario que el poblador de Israel, para poder avanzar a esa tierra prometida, primero arregle sus conflictos interpersonales con aquellos a quienes había agraviado. Y tú dices, ¿y qué tipo de conflictos? Dijo, ¿no? El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados. Y aquí podemos encontrar una lista de todos los pecados. ¿Amén? Y es interesante porque esto también ya lo hemos visto en Éxodo, cuando había de pronto por robo o por accidente, de pronto mataba a un buey a otro buey, o alguien robaba de día o robaba de noche. ¿Se acuerdan? Había todo un trato de parte de los jueces con la ley de la restitución. No bastaba decir, lo siento, no lo voy a volver a hacer, como nosotros muchas veces hacemos cuando agraviamos a alguien. ¿Te ha pasado? A veces agraviamos a alguien que decimos, lo siento, no lo vuelvo a hacer. Y luego pasa un tiempo y lo vuelvo a hacer. Pero vemos aquí de que siempre Dios está poniendo la ley de la restitución. ¿Y qué es la ley de la restitución? Que yo necesito compensar el daño. No basta con decir lo siento. Necesito mostrar evidencias de mi verdadero arrepentimiento. No bastaba con que dijera, lo siento, te robé tu ovejita, la próxima no te robo. No, tenía que restituir e incluso dice, tenía que agregar la quinta parte, lo que hoy en día se podría llamar numéricamente el 20%. Por eso es que cuando vemos a Jesús visitando a Zaqueo, por eso es que concluimos que Zaqueo se está arrepintiendo de verdad. Porque Zaqueo no está saliendo de su casa después de haber cenado con Jesús diciendo, lo siento a todos a los que he robado. No dice Zaqueo eso, sino dice Zaqueo, a todo aquel a quien he agraviado le devolveré cuadruplicado. Y Zaqueo se fue más allá de la ley, ¿no es cierto? Entonces, si eso ocurrió con Zaqueo, ¿por qué ocurrió eso con Zaqueo? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Nosotros como cristianos, como creyentes, ya hemos tenido ese encuentro con Jesús. De tal manera que cuando ofendemos de palabra, de hecho, a nuestro prójimo, no basta con decir lo siento. Deberíamos de compensar el daño. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo mostrar evidencias de que realmente estoy arrepentido, pero el daño que te he hecho? ¿Cómo puedo mostrar evidencias de que he hablado mal de ti? Y si fue público, mi arrepentimiento también podría ser público, mis evidencias. Pero muchas veces ocurre, ¿no? Decimos perdón en privado, pero la ofensa lo decimos en público. Le dice, sí, pero tienes que limpiar mi imagen. Ah, no, no, tampoco me humilles. Ese no es un arrepentimiento. En una ocasión, un hermano nos contó, ¿no? Que él fue y encaró a otro hermano y le dijo, ¿no? Yo voy a tener que proceder, voy a tener que denunciar este daño que has hecho. Y él se arrodilló y le dijo, perdóname, por favor, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Perdóname, estoy arrepentido, le dijo, ¿no? Entonces él le dijo, está bien, yo te perdono, pero yo tengo que denunciar este hecho. Entonces el que estaba ahí todo compungido, llorando, con lágrimas, diciendo, perdóname, se paró y le dijo, retírate de mi casa, ¿no? Si no me vas, si vas a ir a denunciar. Pregunto yo, ¿ese era un arrepentimiento sincero? No. Eso era un remordimiento y un chantaje emocional. El verdadero arrepentimiento siempre va a buscar compensar el daño. ¿Me dejo entender? No necesariamente quizás un pago económico, ¿no? Si es que el daño ha sido económico, lógicamente, ¿no? Imaginemos, Alexander, perdóname por los 200 soles que no te he pagado, pero ya te pedí perdón, ya fue. No, tengo que pagarle, ¿no es cierto? No, no es que te debas, sino es un ejemplo, ¿no? Pero tengo que pagarle, ¿no es cierto? E incluso, si nos vamos directo a la ley, pagaban de más, ¿no? Bueno, entonces,
Y ese es el primer punto, ¿ya? El primer punto es la restitución. Entonces nosotros muchas veces nos hemos quedado en la confesión, pero la restitución no la queremos hacer, pero deberíamos hacerlo. Otro punto, entender que no solamente hemos fallado al hombre, sino que fallamos a Dios mismo. Estas personas tenían que presentar un sacrificio de expiación ante Dios. Y esto también nos lleva a la memoria a un hombre famoso en la Biblia. Ustedes se acuerdan, es David, ¿no? El rey David cuando fue confrontado por el profeta Natán. ¿Y qué es lo que había hecho David básicamente? Se había acostado con la mujer de su general, ¿no? De Urías, ¿no? Entonces, el agravio directo le había hecho a Urías. Y no solo eso, ¿no? Mandó matar prácticamente a Urías, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, pues ante quién se va a arrepentir, porque Urías igual ya murió, ¿no? Entonces, eh, bastaba con que David diga, lo siento. No, no. Entonces, vemos que ciertamente que cuando él es confrontado y reconoce su pecado, en el Salmo 51 vemos claramente el arrepentimiento de David, reconociendo que no solamente había dañado o afectado a Urías, sino que a Dios mismo. Y eso es algo que todos necesitamos entenderlo, ¿no? Que la ofensa no solo es contra el prójimo, sino contra Dios. Si nosotros no entendemos bien estos principios, no vamos a poder avanzar en las cosas del Señor. No vamos a poder avanzar. Si no resolvemos bien el tema de las impurezas del cual hemos hablado, no vamos a poder avanzar. Si no resolvemos bien el tema de conflictos interpersonales con una verdadera restitución, con un verdadero arrepentimiento ante Dios y ante las personas que hemos agraviado, no vamos a poder avanzar. Interesante lo que dice el rey David en el Salmo 51, puedes anotarlo y te invito a leerlo, ¿no? Dice, comienza así diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y dice, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y todo lo demás, pero básicamente David reconoce que su daño mayor fue contra Dios. Y es algo que nosotros ya siendo hijos de Dios, siendo iglesia, siendo miembros del cuerpo de Cristo, vamos a entender que cuando nos enredamos en un conflicto, en un daño, en un agravio, sea de boca, sea de mente, sea de hecho, no solo estamos fallando a la persona, estamos fallando a Dios mismo. Y no vamos a poder avanzar si nosotros no lo vemos así y lo reconocemos así. ¿Me voy a entender? Entonces, este pueblo necesita entender eso. Necesitaba entender que necesitaban ser limpios de eso. Bien. Eh, Mira lo que dice el verso 11 al 15. Ahora vamos a ver que limpios de celos y dudas. Alguien por ahí dijo, ¿no? ¿Los celos eran buenos? ¿Las dudas eran buenos? Veamos, muchas veces los celos nos podrían llevar a hacer cosas que uno nunca se imaginó hacer, ¿no? Pero vamos a ver que Dios incluso está interesado que su pueblo erradique todo tipo de celos, ¿no? Y que aclare la situación si estuviera dudas, sobre todo en cuanto a las relaciones de parejas o de matrimonios. Y es interesante, mira lo que dice, verso 11 al 15. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ¿no? Entonces vamos, ¿no? No te dijo además, ahora dice también, este es el tercer punto, ¿no? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, porque si fuese así, la apedreaban en una, ¿no? Parte de la ley, ¿no es cierto? A ambos infieles lo terminaban apedreando. Pero aquí estamos en el caso donde no hay testigos, no han sido descubiertos en el acto, solamente todo es sospecha, ¿no? Pero sospecha que lleva la duda a la pareja, ¿no? Al esposo de esta mujer que se ha descarriado y se va a quedar con la duda, ¿no? Y en su duda y en su celo, él podría matar y no está bien, ¿no? Justo el Proverbio 6 dice lo siguiente, 6:34 dice,
porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, dice. El ser humano en celos puede simplemente matar, ¿no? O vengarse, y no es así. Justamente Dios está dando una salida aquí, cómo tratar este tipo de situaciones donde no había testigos oculares o donde no habían sido encontrados en el acto, ¿no? Dice, verso 14. Si viniere sobre él espíritu de celos, o sea, si el hombre está celoso, ¿no? No sabe qué hacer, pero no tiene evidencias, entonces sin evidencias él no puede decir de pronto, señor juez, ejecútenla, apedréenla, no, no puede hacer nada, ¿no? O sea, porque no hay evidencias, solamente hay sospechas. Y tuviere celos de su mujer, dice, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, aquí hay una duda. Los celos pueden ser de pronto porque realmente esta mujer ha sido adúltera, o los celos pueden ser y la mujer en realidad no ha mancillado, es decir, no ha adulterado, ¿no? Entonces, como hay una duda, ¿cómo se resolvía esta duda? Ahora, el pueblo no va a poder avanzar si es que estas dudas están ahí en medio de ellos, ¿no? Entonces dice, verso 15, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote. Nuevamente chamba para el sacerdote, ¿no? ¿Qué sacerdote sería yo? ¿Qué tengo que ver? Para eso ha sido llamado. Ah, con qué privilegio habíamos dicho, ¿no? Ahora, pues, el sacerdote tiene que estar lidiando con este tipo de cosas. Y dice, y tuvieres, dice, verso 15, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. Lo echará sobre ella, dice, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Es interesante, había todo un procedimiento, ¿no? Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y vamos a ver más adelante qué es lo que dice, ¿no? Entonces, traía ante el sacerdote, venía con su ofrenda, pero el propósito era, de alguna manera, confrontar a la mujer para que haya una confesión de parte de la mujer, para que así se disipe la duda si había mancillado, es decir, si le había sido infiel o no le había sido infiel. No era correcto que este hombre se quede con las dudas, porque ya como dice el proverbio, en las dudas él podía tomar venganza y al final terminaba metiéndose problemas, porque ¿qué pasa si la mujer no había adulterado? Entonces Dios con esta instrucción está salvaguardando la integridad de la mujer, está llevando al arrepentimiento si es que hubiese habido adulterio y está salvaguardando ese ánimo de venganza del ser humano, ¿no? Porque se va a meter en un pecado grande al dar muerte a alguien que es inocente. Entonces, Dios en su sabiduría está evitando todo ese tipo y está poniendo todas unas instrucciones, ¿no? Y nuevamente, ¿quiénes van a ser los encargados de seguir todo este procedimiento? Los sacerdotes. Harta chamba. Verso 16, mira lo que dice. ¿Cómo tratar con los celos? Y el sacerdote hará que aquella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote el agua, dice, santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y él hará, dice, no, y hará él, el sacerdote, estar en pie a la mujer delante de Jehová. Dice, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, la ofrenda de celos que había llevado el hombre, ¿no? Que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y es interesante, es como poner ascuas sobre su cabeza, ¿no? Porque mira lo que continúa. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, es decir, si no has sido infiel, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. No es que la intención del sacerdote era maldecir a la mujer, sino llevarlo a la confesión. Porque más de uno que sí ha sido adúltera diría, no, mejor lo confieso, porque me va a venir maldición. Y así se disipan los celos del marido, ¿no? Dice, mira, verso 20. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, dice,
El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición, dice, y execración en medio de tu pueblo. Es decir, Jehová evidencie tu pecado. Con esto lo que le está diciendo, lo que hoy en día quizás nosotros decimos, bueno, Dios lo ve todo. Le está poniendo el peso de que aunque no hay evidencias, pero si ella ha sido adúltera, le está diciendo, recuerda que Dios todo lo ve. Recuerda que Dios lo conoce todo. Un buen principio cuando de pronto vienen dudas a nuestra mente, cuando queremos confrontar a alguien. No hay evidencias, pero un buen principio es decir, recuerda sobre todas las cosas que Dios todo lo ve. Y si persistes en tu pecado, recuerda que Dios es justo. Pero de no ser así, tranquilo, ¿no? No hay ningún problema. Si no has fallado, tranquilo. Pero si has fallado, recuerda que Dios todo lo ve. Y tu responsabilidad ya no es para con las pruebas o las cámaras que de pronto te han filmado, sino tu responsabilidad para con los ojos de Dios que te han visto. Y básicamente está llevando a esta mujer al arrepentimiento. Ya sería bien, como decían por ahí, ¿no? Bien, ¿cómo podríamos decir? Bien sinvergüenza, decir, no, o sea, para nada le he fallado, porque ya le están poniendo todo el peso de Dios. ¿Qué más le puedes decir? Hay filmaciones. Si por las filmaciones me arrepiento, entonces eso no es un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Me arrepiento porque me fallaron, no porque de pronto entendí que he fallado a mi pareja o he fallado a Dios. Entonces la cosa es distinta. Verso 20. No, 21, ¿no? 21. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Wow. Y si Dios está dando estas instrucciones es porque esto iba a ocurrir. No era solo para asustarla, sino está dejando un conjuro. Me dejó entender. Pero este conjuro le está dando la oportunidad a esta persona a que se arrepienta y confiese su pecado. No es que de pronto está viniendo el conjuro. Verso 22. Dice, y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas, dice, que entren entre tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Ahora yo pregunto, la mujer si realmente había adulterado, diría, amén, amén, que me pase todo esto, o de pronto terminaría confesando su pecado al marido y al sacerdote. Si la mujer se entercaba en su pecado, todo esto sucedería. Pero aquella mujer inocente, que no había pecado, que no había mancillado, que no había adulterado, con toda convicción podía decir amén, amén, y nunca se hubiesen caído los muslos, ni se hubiesen hinchado sus vientres, porque ella no había pecado. Entonces, todo este procedimiento extraño, ¿no? Para nuestros tiempos, pero tenía un propósito: llevar a la persona que pecó al arrepentimiento o evidenciar la inocencia de una mujer, salvaguardar la vida de esta mujer, evitar la venganza desmedida de un hombre celoso que tenía sospechas, pero tenía todo un propósito realmente, ¿no? Entonces, si Dios en su sabiduría está haciendo todo esto, chamba para el sacerdote. Verso 23 dice, el sacerdote escribirá esta maldición en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará la mano de la mujer, la ofrenda de los celos, y lo mecerá delante de Jehová, porque todo esto era delante de Dios, no en el altar del sacrificio. Y la ofrecerá, dice, delante del altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será
maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Continuaría su vida, ¿no? Ciertamente, vuelvo a repetir, es un procedimiento bien extraño, que quizás algunos por primera vez lo han leído, pero recuerda, servía para restaurar las dudas que podía haber en medio de las relaciones, poniendo como centro de todo a Dios, ¿no? Si la mujer o la persona infiel se intercaba, prácticamente ya era un pecado abierto contra Dios mismo. Estas instrucciones eran para proteger a la mujer, para llevar al arrepentimiento a la que pecó, ¿no? Y para evitar la venganza desmedida de un marido celoso. Pero también al mismo tiempo, ¿sabes qué es lo que nos muestra? Que Dios, ¿quién iba a determinar todo esto? Dios mismo, porque solo Dios sabía si era pecador o no. ¿Y cómo lo iba a evidenciar? Hinchándose los vientres y cayéndose los muslos. Eso no lo podía hacer el sacerdote, no lo podía hacer Moisés, no lo podía hacer Aarón, no lo podía hacer el esposo, sino todo esto quedaba en las manos de Dios. Y nos está mostrando que ciertamente el juez final ante situaciones injustas, sea de relaciones, de pareja, de familia, que donde de pronto no tenemos evidencias, solo tenemos sospechas, descansa finalmente en Dios, que Él es el que finalmente hace justicia. Pero en medio de su justicia, Dios siempre busca el arrepentimiento de aquel que falló. Siempre va a estar eh, esa causal, ¿no? de poder arrepentirse. Y si esta persona simplemente decide no arrepentirse, al final está yendo contra Dios mismo. Verso 29 al 31 termina diciendo, esta es la ley de los celos. Interesante, quizás primera vez hemos escuchado la ley de los celos. Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, porque también de pronto el marido de la nada quizás vio conversando con el vecino y se viene con sus celos, ¿no? Se puede ocurrir, porque había una opción en que la mujer era inocente, ¿no? Entonces dice, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Entonces, nuevamente, tres cosas de lo que hemos aprendido en este capítulo, hermanos. De que el pueblo necesitaba ser limpio, ¿de qué? De impurezas, como lepra, flujo de semen, como tocar muertos, para poder avanzar. El pueblo necesitaba ser limpio de las que de aquellos conflictos interpersonales, de agravios al prójimo. Necesitaba ser limpio para poder avanzar. Y el pueblo necesitaba ser limpio de estos tipos de celos, de dudas que ocurrían dentro de los matrimonios para poder avanzar. Es necesario adoptar estos principios bíblicos, no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. Nosotros, como hoy pueblo de Dios, también necesitamos ser limpios de impurezas, de conflictos, incluso de dudas que de pronto no nos van a dejar avanzar. Pero en las tres ocasiones, ¿sabes qué? El que limpia es Dios. En las tres ocasiones, el que limpia es Jesucristo. En su sangre preciosa hemos sido limpiados. Necesitamos ir a Cristo. No vamos a poder avanzar si tenemos ahí ciertas cosas no confesadas, no restauradas, como impurezas morales, de pensamiento, carnales, de hecho. No vamos a poder avanzar. Vamos a estar detenidos y estancados en el desierto. Y no es el propósito de Dios. Ni siquiera vamos a poder desarrollar una comunión íntima con Dios como debe de ser. No vamos a poder avanzar si de pronto estamos metidos en conflictos interpersonales unos con otros, no nos va a permitir avanzar, porque somos llamados a ser edificados unos a otros, no estar en conflictos. Y no vamos a poder avanzar si de pronto tenemos dudas, sobre todo en ámbitos de matrimonio, ¿no? No vamos a poder avanzar, tenemos dudas, cosas aquí, necesitamos apelar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú nos enseñas nuevamente, Señor, a través del libro de Números, principios, Señor, para poder seguir avanzando en nuestro caminar cristiano, Señor. Gracias porque a través de estas enseñanzas ministras nuestras vidas, Señor, y ministras la vida de tu iglesia, Señor. Solo tú sabes, Señor,
en qué área de pronto podemos estar luchando, Señor, y necesitamos dejártelo o traértelo ante tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder lidiar con cualquiera de este tipo de situaciones que de pronto no nos dejan avanzar, Señor, en nuestro caminar, en nuestro servicio, Señor. Y que la gloria, la honra sean para ti, Dios. Amén. Bien.